Buenas tardes.
Buenas tardes, comenzamos en un par de minutos. Gracias. Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? Bienvenidos esta tarde a esta reunión en la que tendremos la oportunidad de tener una conferencia sobre las técnicas de medición en diseño gráfico. Bienvenidos, hoy tenemos a una invitada especial, la maestra licenciada Erika Grajeda, quien tendrá bien compartirnos esta conferencia. Erika, entonces, bienvenida y el tiempo es suyo. Gracias. Gracias. Muy buenas tardes. Como ha dicho el maestro Jairo Choché, perdón, ataché algo que no era, pero entonces ahora sí, como les decía el maestro, vamos a compartir hoy un tema que es importante, que nos va a servir no solo este semestre, sino para cuando estemos haciendo proyecto de graduación, que son pues técnicas de medición que podemos utilizar en diseño gráfico. Si me confirman, si pueden ver, sí, creo que ya. Sí, lo veo. Ok. Entonces, vamos a ver técnicas de medición que se pueden aplicar en diseño para confirmar la funcionalidad y la codificación de productos de diseño gráfico. A veces pensamos, porque lo hemos escuchado, que una validación nos sirve para saber si un material está bien hecho o no, y no es
función o la razón por la cual hacemos validación. Entonces, además de saber que existe, vamos a mejorar nuestro conocimiento sobre qué implica hacer pues o aplicar una técnica de medición. Entonces, las técnicas más usadas para medir la efectividad de las piezas diseñadas o las propuestas de proyectos que nosotros estamos haciendo son, en primer lugar, el testeo, que es un tipo de técnica que se aplica más en el campo publicitario y mide la forma en que es percibido un material y por ende el resultado que puede haber antes de lanzarse una campaña y por supuesto después. El otro grupo, digamos, de recursos que tenemos es la evaluación gráfica, que es una técnica que sirve para medir la efectividad por parte del diseñador cuando se está en el proceso de elaboración del proyecto. Van a darse cuenta que ya cuando estén en el curso de proyecto 2, la primera fase de bocetaje tiene un momento de evaluación. Es importante darnos cuenta que para cualquier técnica de medición, nosotros tenemos que hacer uso de instrumentos objetivos. No nos basamos solo, en qué chilero lo miro, qué bien se mira tal cosa, porque no puede ser de esa forma. Tiene que haber instrumentos que nos permitan registrar resultados para saber qué procede. Entonces, la evaluación es cuando vamos en el proceso de bocetaje, por ejemplo, tenemos 3 o 4 alternativas de posibles caminos para llevar a fin el proyecto y evaluamos con criterios que tienen que ver con la teoría del área que estamos trabajando. Entonces, si la pieza es editorial, nuestro instrumento va a tener elementos que son clave en el diseño editorial. Jerarquías, uso de retículas, manejo de márgenes, etc. Entonces, es importante que como a la par de ir diseñando, nosotros construimos nuestro respaldo teórico, pues esta evaluación gráfica se haga con un instrumento que incluya esos elementos técnicos para poder evaluar la pertinencia. Esta evaluación debe permitirnos tomar decisiones en cuanto a qué bocetos son los que más se ajustan a lo que queremos comunicar al concepto. Por eso nosotros insistimos que cuando testeamos, evaluamos o validamos, no es para saber si está bien hecho. O sea, lo bien hecho lo sabemos nosotros que somos los diseñadores. ¿Qué tenemos que confirmar en el caso de testeo? ¿Cómo se percibe? En el caso de la evaluación, ¿qué alternativa gráfica es la más eficiente? Y en el caso del siguiente, que es la validación, es cómo se leen los códigos que hemos puesto en el diseño. Entonces, la validación es una técnica que se usa para verificar el grado de interpretación que personas ajenas al proceso dan a los códigos aplicados. Si yo, por ejemplo, apliqué un color para comunicar alegría y me comprenden primavera, por ejemplo, yo tengo que hacer ajustes en ese manejo de color, pero no quiere decir que yo tengo que cambiar todos los colores, sino tomar decisiones en base a esos resultados. Por eso no podemos testear, evaluar o validar si no tenemos instrumentos que nos permitan recabar de manera objetiva resultados para toma de decisiones.
Si nos vamos al primer grupo de herramientas para medir resultados en diseño, el testeo es someter a revisión o evaluación a una persona o un objeto. Generalmente para nosotros va a ser los objetos de diseño, es decir, las piezas, pero esto mediante el uso de un test. Y ya hay diseñados test que permiten el desarrollo de estos procesos. En publicidad, el testeo mide el grado en que un anuncio o una campaña logran objetivos específicos de comunicación. El testeo regularmente se usa en el campo publicitario porque en el diseño de una campaña se requiere de una acción casi que inmediata de parte del público objetivo con respecto a lo que indica la campaña o el material publicitario. Entonces, el testeo va a medir, digamos, ese grado de logro de los objetivos o del propósito de la campaña. Utiliza una combinación de técnicas para determinar pues, la efectividad de la propuesta publicitaria en forma previa o posterior a su lanzamiento. Nosotros sabemos que una de las áreas más caras en el campo de la comunicación es la publicidad. Entonces, muchas empresas hacen este trabajo de testeo porque deben asegurarse que si se va a gastar millones en publicidad de muchos tipos, televisión, prensa, gigantografías, etcétera, va a tener un buen resultado. Y entonces puede hacerse previo a lanzar la campaña o inmediatamente después de lanzar la campaña. Muchas de las empresas publicitarias pues cuentan ya con recursos y equipo destinado para hacer estas mediciones, porque sí es importante a nivel de publicidad tener resultados o reacciones del grupo objetivo casi de manera inmediata. Los testeos más utilizados en publicidad se conocen como pre-test y post-test publicitarios. Los primeros, que son los pre-test, son procedimientos que permiten evaluar antes de su difusión efectiva. Es decir, que antes de que salga una campaña, se aplica un tipo de pretest que ayuda a revisar cuáles van a poder ser las posibles reacciones del público. Entonces, permite evaluar antes de que salga una campaña, un anuncio, etcétera, el valor de esa campaña o de los elementos aplicados en la misma en función de los objetivos que se persiguen. Aquí es importante darnos cuenta que esa revisión previa ahorra esfuerzo, recurso y dinero. Entonces es importante y por eso vemos que las agencias primero dedican buen tiempo a elaborar buenas campañas y segundo a tener procesos como el pretest que permite garantizar un cierto nivel de resultado positivo. Generalmente el pretest se realiza a través de grupos de enfoque o grupos focales que pueden incluir aspectos como la exploración, el estudio de los conceptos publicitarios, las primeras reacciones que tiene ese grupo focal frente al mensaje, a la forma en que se aborda el mensaje, etcétera. Y el análisis de elementos creativos de forma aislada
o prueba de alternativas. A veces en el pretest se aprovecha a tener 2 o 3 posibilidades de enfoque de la campaña para ir determinando cuál puede apoyar mejor pues el sentido de la campaña, el objetivo y visto pues desde la realidad del grupo objetivo. Este tipo de test permite prevenir posibles errores y potenciar la eficacia de la comunicación o actuación publicitaria antes de su difusión. Como yo les decía, la publicidad es un área de mucho costo, los medios cobran muchísimo, entonces sí hay que garantizar una cierta estabilidad en el manejo de la comunicación. Sirve entonces para verificar y rectificar inconsistencias en la propuesta cuando se está en la fase de planificación y desarrollo de esa campaña. Es importante volver a insistir que no se duda, digamos, de la calidad del diseño, sino de la pertinencia de algunos códigos, el enfoque de algunos contenidos y la relevancia del concepto elegido con respecto pues, a la realidad del grupo objetivo y muchos otros aspectos. Entre los diferentes pretest podemos pues, destacar los de concepto publicitario. Hay pretest específicos para revisar la pertinencia de ese concepto publicitario, qué tan cercano está a la realidad del grupo objetivo, qué tanto ayuda a enfocar la comunicación en función del problema, en función de los objetivos de proyecto y por ende de la campaña. Los de expresiones creativas, hay pretest que permiten verificar, digamos, qué tan pertinente es el uso creativo dependiendo del problema, de la situación. A veces ha pasado que por ser muy creativos, nuestra campaña, digamos, es un poquito abstracta en cuanto a su realidad. Se utilizan a veces metáforas que no conectan con el grupo objetivo. Entonces, la creatividad no tiene que ver con hacer cosas extrañas o locas, digamos. Y a veces, si nos vamos a algo demasiado abstracto para la gente, puede ser complicado. Entonces, hay pretest que nos ayudan a revisar esas expresiones creativas. Y otro pretest es el de alternativas. Lo que les mencionaba, que se hacen 2 o 3 propuestas que son de enfoques totalmente diferentes y ya pues antes de lanzarse la campaña se decide entre boceto A, B o C, que es muy importante y por eso cuando nosotros diseñamos la exploración de alternativas es muy importante. No debemos en ningún caso de diseño casarnos con una sola idea por cuestión a veces de creer que no tenemos tiempo, de que ya soy la salsa de los tacos, entonces yo creo que esto y esto debe ser. La exploración es algo que en diseño no debemos dejar de hacer. Y cuando se hace campaña es importante poder revisar con un instrumento formal cuál de las 2 o 3 alternativas va a comunicar de forma más eficiente el sentido que tiene la campaña. Sobre todo si trabajamos para temas sociales que son más complejos porque se requiere que haya un cambio de comportamiento. No es lo mismo hacer
una campaña de una venta de un nuevo producto, a una campaña, por ejemplo, para no discriminar. O sea, son temas totalmente diferentes, y el segundo requiere más ese cambio de actitudes, ese cambio de perspectiva frente a un tema que por muchos años ha sido visto de una determinada forma. Los posts publicitarios, que es cuando ya se lanzó la publicidad, permiten la evaluación de la eficacia publicitaria durante o al final de la campaña. Quiere decir que cuando se lanza la campaña y está vigente la campaña, podemos utilizar estos post-test para ver pues ya la reacción, evaluar la percepción del público y estar atentos. Hay campañas que pueden tener reacciones negativas dependiendo del contexto, tal vez no se diseñaron con esa intención, y justo cuando se lanza una campaña, o sea, en el contexto, por ejemplo, de la ciudad de Guatemala, surgen algunas situaciones en donde la campaña puede verse como negativa, aunque no sea la intención. Entonces, un diseñador que hace la campaña o una agencia que promueve la campaña tiene que estar atenta a esos indicadores. Entonces, los post-test sirven para todavía hacer ajustes. Hay campañas que se han tenido que quitar completamente porque la reacción de una población es totalmente negativa. Sucedió en Guatemala en una época de mucho caso de femicidio, y hubo una empresa de zapatos, MD, que sacó stand de muerte. Entonces salía en una camilla, digamos, pues la mujer muerta, haciendo referencia que están de muerte pues los zapatos que vendía la empresa. Generó mucha polémica por la situación de feminicidio en Guatemala. Entonces sí, a veces hay que estar atentos a las reacciones. Por supuesto, la reacción de la inicial de la empresa fue indicar que pues no era esa la intención. Sin embargo, hay que estar atentos a ese contexto que puede incidir en la aceptación o rechazo de determinada campaña. Y entonces ahí sí compartimos una determinada responsabilidad. Entonces se refiere a cómo se ha recibido el código publicitario. Pretenden conocer cuántas personas del público objetivo han estado en contacto con la campaña, cómo han percibido el mensaje de la publicidad que se ha lanzado y cuáles son sus reacciones, que es muy importante. Entonces, dependiendo del objetivo de campaña, hay campañas que son más directas, que están enfocados a determinar, digamos, el aumento de la venta de un X producto, y el éxito de la campaña está medido en la cantidad de personas que compran ese producto. Entonces, para aplicar los post-test se puede utilizar el grupo de enfoque en combinación con otra técnica cualitativa que recoja datos numéricos estadísticos de resultados. Hoy, gracias a la tecnología, existen muchas herramientas de medición, sobre todo si la publicidad es online. Sin embargo, también hay maneras de medir ese resultado de campaña en muchos de los medios.
Miden no solo el nivel de comunicación, sino también el grado de recuerdo una vez recurrido un tiempo de la campaña. Esto también es importante y para las empresas que contratan nuestro servicio, pues una garantía de que vamos a poder seguir trabajando para la marca, porque hemos sido eficientes en el logro de los objetivos. Los principales métodos de post-test que podemos encontrar van unos en función del recuerdo, que después de ser lanzado la campaña, digamos, se mide qué tanto se recuerda. Recordemos que muchos del éxito de las campañas es qué tanto se recuerda y qué tanta reacción ese recuerdo generan las personas. Del recuerdo es inmediato. Al ser lanzada la campaña, qué tanto se recuerda o qué se recuerda de la campaña. Está el recuerdo de las 24 horas. Recordemos que al ser lanzada una campaña, lo primero que sucede el primer día después de lanzado es importante. Entonces, de 24 horas trata de medir el impacto y la penetración de la publicidad, pues al día siguiente de su publicación. Vamos a corregir aquí. Entonces, esa parte es importante. Entonces, para que veamos cómo los test o el testeo es muy útil en el campo de la publicidad. Está también los post-test en función de las ventas, cuando el objetivo es el aumento de las ventas, qué tanto se vende el nuevo producto o la serie de productos de la empresa inmediatamente después de la publicidad. ¿Y qué diferencia hay de antes de la publicidad o después de la publicidad? Está también el de las actitudes, que trata de averiguar si el producto genera la imagen deseada, que eso es importante. Recordemos que a nivel de marca, sea un tema puramente de venta de algún producto o que sea una campaña de bien social, esa imagen que se genera tanto de la empresa como de la institución o del proyecto social son muy importantes. También se puede aplicar el test de la eficacia de la publicidad, que son de naturaleza cuantitativa, datos numéricos que relacionan los fenómenos observados en el mercado con otras variables que explican la relación con la publicidad. Todo esto pues ya está estandarizado. Muchas empresas que se dedican a la publicidad incluyen este tipo de testeos para verificar estas eficacias y eficiencias del diseño de estos materiales. El segundo grupo de herramientas es el que nos permite hacer una evaluación gráfica. Esta le permite al diseñador confrontar su toma de decisiones con respecto a los elementos y criterios de comunicación aplicados en el diseño. Se usa mucho cuando estamos en el proceso de bocetaje, en donde tenemos que ir descartando lo que no vamos a aplicar y aproximándonos a lo que sí queremos aplicar. Entonces, en este sentido, se aplica un instrumento con criterios objetivos para ver cómo se está aplicando la tipografía, el color, la retícula, los elementos gráficos de apoyo, los márgenes, etcétera, en función del concepto
el problema de comunicación y los objetivos de diseño. Entonces, aquí en el bocetaje vamos a tener 3 o más alternativas y se aplica la evaluación gráfica para determinar cuál de las 3 alternativas maneja mejor la comunicación del concepto para resolver problemas, para alcanzar objetivos. Entonces, es importante también que el instrumento sea objetivo. A veces me da la impresión que a los diseñadores nos da un poquito de pereza hacer instrumentos objetivos cuando es una vía importantísima para ahorrarnos tiempo, esfuerzo, energía, etc. Entonces, sí es importante aplicarlo en evaluación para saber qué bocetos son los que cumplen mejor con comunicar el concepto. A veces tendemos que en asesoría nos acostumbramos a preguntarle al profesor cuál de los 3 bocetos le gusta más. No deberíamos caer en esa trampa. Independientemente a lo que le pueda gustar al profesor o al cliente, nosotros tenemos que hacer evaluaciones objetivas porque yo insisto siempre que a nosotros nos pagan no por lo que hacemos, sino por las decisiones que tomamos en relación a lo que hacemos. Entonces, aplicar instrumentos para evaluar la pertinencia, la efectividad, etcétera, de un diseño es clave, importante y es parte de nuestro trabajo. Ahí sí no hay pierde. Esta evaluación puede ser informal, se aplica cuando se realiza el proceso de bocetaje, que vamos haciendo distintas alternativas y vemos que probamos la alineación del texto a la izquierda, la alineación del texto centrado y vamos viendo que nos conviene centrado por alguna razón o nos conviene a la izquierda por alguna razón. Le llamamos informal porque no necesariamente hay un instrumento, pero sí hay toma de decisiones. Podemos estar bocetando, por ejemplo, distintos tamaños de letra y decimos, no, pues para este texto nos queda bien 11, porque grande por el tipo de letra y la estructura de la letra se ve muy amplio, y 10 si resulta muy pequeño. Esos elementos ya se han ido formando, esas capacidades ya se han ido formando en nuestra capacidad de selección. Pero es importante bocetarlo, porque si nosotros solo hacemos un boceto y ya nos quedamos con que eso es lo mejor, estamos perdiendo oportunidad de confirmar que, como en ese ejemplo que yo les digo, 11 puntos es el tamaño de letra idóneo. Pero hay que probarlo, hay que verlo, hay que confirmarlo. Otra manera de aplicar la evaluación es la formal, en la que generalmente se utiliza un instrumento que puede ser una lista de cotejo o una matriz de doble entrada. Cuando ya hay propuestas más avanzadas en el bocetaje, ya tenemos, bueno, las 3 vías o los 3 caminos para elaborar las piezas son estas. Ahí ya podemos usar una evaluación formal. En el primer caso es la lista de cotejo. Nosotros podemos tener estos elementos, ponemos el enunciado de lo que queremos evaluar y ponemos que está bien, que está regular o está mal y ponemos algunas observaciones. Estos parámetros pueden cambiar dependiendo de lo que se pregunte o el enunciado que se esté planteando, digamos. Pero una lista de cotejo es como una checklist donde vamos verificando
cada aspecto del diseño que queremos evaluar, si está bien, regular o malo, si se aplica o no se aplica, si, etcétera, ¿verdad? Y entonces nosotros ya establecemos los parámetros. Este es solo un ejemplo que nos puede servir tal como está, pero si no, pues hay que hacerle las adaptaciones necesarias para nuestro proyecto. Y la otra forma de evaluar es una matriz de doble entrada. Se llama de doble entrada porque tiene opciones a lo horizontal y opciones a lo vertical. Entonces, si tenemos 3 bocetos, que es lo que nos va a pasar en proyecto de graduación, 3 áreas de bocetos, tenemos la opción 1, la opción 2, la opción 3. Esa es una primera franja de entrada, que se complementa con aspectos que a lo vertical vamos a revisar, como por ejemplo la calidad estética, que el uso de color refleja 100% de concepto planteado. Nosotros aquí ponemos parámetros objetivos, tanto que parten del proceso, del concepto, de los precódigos, del bocetaje o de la misma teoría de diseño. Por ejemplo, en una pieza multimedia es muy importante la navegabilidad. Entonces nosotros vamos a tener un inciso a lo vertical para saber cuál de las 3 opciones tiene una mejor navegabilidad. Para nosotros que estamos haciendo el proceso de evaluación, es importante ver si continuamos de las 3 opciones con una o combinamos algo de 2 o algo de 3. Porque tenemos que reconocer lo que ha salido mejor evaluado. Si nos estamos basando en el mismo concepto, no va a haber problema de decir, bueno, la parte tipográfica la voy a tomar de la opción 1, la parte de retícula la voy a usar de la parte de la opción 2 y todo lo demás de la opción 3. O podemos decidir la opción 1 completa, es la que mejor responde a los objetivos de diseño, al problema, etc. Entonces, la evaluación es muy importante, o sea, es una herramienta formal que nos permite medir cómo vamos avanzando en el desarrollo de las propuestas. Los parámetros para la evaluación de una pieza gráfica son muy importantes para que el diseñador pueda argumentar sus decisiones de diseño más adelante también. Cuando nosotros tenemos claro de todas las opciones cuál escogimos y por qué, eso nos da los argumentos para fundamentar de manera científica, profesional, por qué nuestro diseño quedó de determinada forma. Yo siempre he dicho que aunque pensamos que el diseño es subjetivo, o sea, el diseño es totalmente objetivo porque depende de toma de decisiones. Puede suceder que la parte subjetiva del proceso sea yo como persona, que lógicamente va a influir mi forma de percibir el mundo, mi forma de diseñar, pero hacer el diseño es totalmente objetivo, o sea, no hay ahí una cuestión de, ay, sí, como hoy me siento inspirada por el naranja, voy a usar el naranja, o sea, no se trabaja de esa forma en diseño. Entonces, a veces tener esa falta, esa percepción de que el diseño es
subjetivo nos acarrea una serie de problemas conceptuales y de todo tipo, porque entonces pareciera que nosotros no tenemos el control de ese proceso y que el diseño salió de casualidad, digamos, y eso no puede ser, porque además tenemos estas herramientas que desde cada etapa del proceso nos permiten confirmar si está bien enfocado o no el proyecto. Entonces surge la pregunta, ¿cuáles son los aspectos que se deben considerar a la hora de evaluar una pieza gráfica? Lógicamente, esto va a depender del área en el que se enmarca la pieza. No son los mismos parámetros que se evalúan en una pieza editorial que en una animación multimedia, porque los recursos son distintos y en uno pesa mucho el manejo del tiempo, del movimiento, la secuencia de las acciones, a diferencia de una pieza editorial. Sin embargo, hay aspectos que sí podemos evaluar en relación al concepto. La estética, que tiene que ver con un estilo gráfico. Cuando yo diseño, tomo las decisiones de con qué estilo voy a trabajar mi material. Hay materiales que específicamente se dicen, yo quiero hacer un diseño minimalista, o quiero hacer un diseño vintage, o quiero hacer un diseño contemporáneo, etc. ¿Qué tenemos que tener claro? Que sabemos a qué se refiere esa estética y que procuramos que todos los elementos reflejen esa estética en cuanto a forma, en cuanto a estructura, en cuanto a personalidad, porque eso es importante y eso lo podemos evaluar. Las técnicas y las normas de composición, es importante recordar, por ejemplo, si yo decido trabajar con la ley de tercios, con la proporción áurea, con el ritmo axial, etcétera, ¿cómo voy a evaluar esos aspectos técnicos del diseño que son importantes? Yo no puedo evaluar solo diciendo, ay, este me gusta, qué chileno me quedó y este es el mejor, digamos. Cuando nosotros evaluamos, sí necesitamos del instrumento. Los fundamentos de diseño y diagramación, a veces siento que se nos olvidan esos fundamentos que son esenciales para cuando empezamos la carrera, pero cuando sigamos en nuestra vida profesional, que ya nos graduamos también. Entonces, a veces se nos olvidan esos fundamentos que son clave, o sea, el ritmo, la simetría, el contraste, la secuencialidad, etcétera. Y entonces son criterios que nosotros deberíamos poder evaluar. Otros criterios de comunicación visual que tienen que ver con la semiótica. Aunque yo reciba poco, mucho, variado contenido de esos temas, o sea, es mi responsabilidad como futuro profesional de diseño conocer. O sea, a veces me topo con grupos que ya están en último año y no se recuerdan de los tipos de signo que hay, no se recuerdan que hay una clasificación semiótica del color, por ejemplo. Entonces, si nosotros no validamos en función de esos criterios, quiere decir que nunca los tomamos en cuenta y estamos desperdiciando un recurso valioso para diseñar de forma más eficiente. Los fundamentos del uso tipográfico, a veces solo nos acordamos con decir, yo quiero una letra sans serif. Pero de eso no pasa a mayor, digamos, se nos olvida cómo se llaman las tipografías, cuáles son los criterios que nosotros podemos considerar
en la estructura histórica de una tipografía, por ejemplo, en el contraste que tiene la tipografía, porque nos conviene una que tenga alto contraste, es decir, partes muy delgadas, contrastadas con partes muy gruesas. Entonces se nos olvida eso. La psicología y o semiología del color, que es importantísimo, las clasificaciones. El segundo es el menos usado y casi nos vamos a una psicología que ya está hasta estereotipada, ¿verdad? Entonces, blanco, pureza, rojo, pasión. Y claro, o sea, hay ciertos códigos ya aprendidos, pero también que nuevos códigos generamos de interpretación desde lo que ya se conoce y cómo evaluamos el éxito o no tan éxito de una propuesta. Las jerarquías y los pesos visuales, a veces se nos olvida cuando nosotros hacemos composición visual, la importancia del punto focal, de los pesos visuales, de los elementos, de la importancia de un orden que va de más grande a más pequeño, más notorio a menos notorio, y no porque querramos necesariamente poner con menos importancia algo, o sea, todo lo que pongamos tiene que ser importante, pero a nivel de su visualización tiene que haber algo que pese 1, que pese 2, 3 y 4, etcétera, dependiendo de la cantidad de elementos que hay. El impacto visual, que a veces creemos que solo una cosa loca va a impactar. O sea, hay diseños que son muy sutiles que impactan precisamente por eso. Yo recuerdo un afiche que era un tamaño más o menos como 24 por 32 pulgadas, vertical, la palabra nada y una frase cortita que ahorita no recuerdo, fondo blanco, la letra negra, la palabra nada unas 10 veces más grande que el resto del texto cortito abajo, una frase muy corta y al final un logotipo. Entonces, aunque el diseño es muy básico porque pues, la palabra al centro del afiche llamaba mucho la atención porque era un gran formato con una palabra al centro y ya cuando uno se acercaba se lograba la lectura de ese contenido. Ese impacto visual sí o sí hay que lograrlo. Con elementos sutiles, con elementos que sí contrasten, otros van a hacer que llamen la atención, pero eso no puede dejar de hacerse. Y entonces, ¿cómo lo trabajamos para evaluar qué de las propuestas es más eficiente? La legibilidad y lecturabilidad, a veces es necesario hacer pruebas físicas para confirmar que el contraste de color, el contraste de tipografía es viable. Entonces a veces decimos, ay, como en la compu se mira, pero claro, o sea, la compu es más brillante porque se maneja con luz y no necesariamente ese resultado va a ser el que sea impreso. Entonces puede que tengamos problemas de legibilidad y lecturabilidad por falta de trabajar, digamos, esas alternativas, imprimir, calibrar monitores, etc. Los niveles de abstracción e iconicidad, que son importantes, qué tan cercano es lo representado a la realidad, esa representación sea alto, medio o bajo nivel de abstracción, se acerca a la cultura visual del grupo objetivo, lo van a poder interpretar, no lo van a poder interpretar. Eso es muy importante. Uno a veces piensa que el mejor diseño es el que es 1000% abstracto. Pues no es cierto. El mejor diseño es el que es comprendido por el grupo objetivo al cual va
diseñado. Entonces es importante que si nosotros, por ejemplo, vamos a hacer un logotipo para una institución de bien social, veamos qué nivel de abstracción nos conviene. Porque si hacemos la abstracción, por ejemplo, de una flor que parece raqueta, pues no creo que estemos siendo tan eficientes en comunicar la idea, por muy buena que sintamos la abstracción. Entonces, la evaluación e incluir elementos como este en la evaluación nos permite que no se nos escape nada. Y hay un etcétera, porque no hay una única lista, digamos, de elementos. En el caso de multimedia, la navegabilidad, qué tan rápido se accesa, qué facilidad hay para que pues, las personas se modifiquen, se muevan en el espacio digital de A a B, etc. Entonces es importante ver qué aspectos vamos a evaluar y que se diga cuál es el criterio que se va a tomar en cuenta. La validación, que es el tercero y que van a aplicar este semestre y el próximo semestre en los cursos de Visual 8 y de Proyecto de Graduación 2, es una técnica que se aplica para medir el grado de interpretación que se da a los códigos por personas ajenas al proceso. Entonces, aquí es importante darnos cuenta que otros actores sociales van a decirnos si sí o no comprenden el código. Permite verificar cómo están siendo decodificados los elementos de diseño con relación a lo que se quiere comunicar. Si yo quiero comunicar con la tipografía modernidad, pues qué tan moderno percibe las personas que evalúan ese uso de esa tipografía. Se toma como base el concepto, esto es muy importante, a veces preguntamos por preguntar en un instrumento de validación y es importante que lo redireccionemos siempre al concepto, porque el concepto es el que hemos definido para dar respuesta al problema de comunicación que estamos enfrentando. Entonces, se toma como base el concepto, así como el sentido del mensaje y la función de las piezas diseñadas, y yo diría también más específico, la función de los elementos que estamos diseñando. Por ello, la validación permite confirmar si los elementos aplicados en el diseño son interpretados con la intención que tuvo el diseñador. Se utiliza para conocer el punto de vista de estas personas con respecto a qué se interpreta con los elementos utilizados en el diseño y su funcionalidad. Entonces, eso es importante. La validación no es para saber si está bien o mal hecho el material. Eso lo sabemos nosotros. O sea, si hemos aplicado todos los recursos, todos los procedimientos, todas las opciones que nos ofrece el qué hacer del diseño, nosotros sabemos si está bien o mal hecho el material. Sirve para confirmar los significados de los códigos, es decir, que yo uso la tipografía para reflejar antigüedad y que no me digan que parece viejo el material, que son dos cosas distintas. Entonces, a veces como que me da la percepción que nos da miedo validar, porque a saber qué nos van a decir, no. O sea, es una herramienta útil. Mis experiencias que he tenido cuando he validado sobre todo material educativo es que tranquilizan en el sentido que uno va formando criterio en cómo aplicar los elementos
y que si hay alguien que nos dice, no, mire, es que esto no se entiende a forma, sino ve forma, me da pistas de cómo puedo mejorar la propuesta, pero nos da miedo porque creemos que la mejor validación es aquella que nadie nos dice lo contrario. Y en validación, algo valiosísimo es que pasa al revés de una consulta. Por ejemplo, si estamos haciendo una encuesta de opinión sobre X tema, lo importante es lo que piensa la mayoría y en eso respaldamos la investigación. En el caso de la validación, con uno que responda que no logra interpretar el código que decidimos, a ese uno hay que hacerle caso. Sobre todo si es de grupo objetivo y nos dice, no, pues con el color yo interpreto naturaleza en lugar de esperanza. Si nosotros queremos reflejar esperanza, esa opinión que nos dijo que le reflejaba naturaleza, hay que escucharla para hacer modificaciones, aunque sean mínimos, en el manejo de la paleta de color. Entonces, aquí tenemos que tener cuidado porque yo he visto que a veces en los resultados de validación ponen, como 60% dijo que sí interpretaba el código, se queda así porque es mayoría. Aquí, en validación, tenemos que hacerle caso a ese 40%, porque es el que no logra comprender el código y que puede que esas observaciones nos ayuden a mejorar la propuesta. La validación puede ser de dos maneras, la técnica y la de campo. La técnica es la que se aplica para medir la estructura física del material, es decir, cómo están aplicados los elementos formales, los fundamentos de diseño y de composición que son aplicados en función de un concepto. Esta validación se concreta a esos elementos de diseño y composición, se realiza en un periodo de tiempo específico y es responsabilidad directa del diseñador gráfico. Entonces, cuando nosotros terminamos de bocetar y ya tenemos una pieza previa para poder validar, validamos para poder identificar qué elementos están interpretados como nosotros diseñadores queríamos. La validación de campo es la que se aplica para medir la estructura funcional del material, es decir, para determinar la efectividad de la utilización del mismo. Esta última se utiliza en un periodo de tiempo mayor, que mínimo tendrán que ser como unos 6 meses, ya que implica utilizar el material para determinar de qué manera cumple con su función. Si es un material educativo que sirve para reforzar el conocimiento sobre las divisiones decimales, por ejemplo, tiene que haber un periodo de 6 meses para que nosotros podamos constatar que los niños, jóvenes o adultos que están aprendiendo con ese material logran resolver de mejor manera pues, las divisiones decimales. Entonces, por eso indica acá que lleva mucho más tiempo. Esto no es responsabilidad solo del diseñador, ya que requiere de expertos en otras áreas que permitan medir cómo interactúa el grupo objetivo con el material. Esto quiere decir que la mayoría de veces, si depende solo de nosotros, vamos a hacer la validación técnica
más no la de campo. Entonces vamos a ver algunos criterios para construir ese instrumento de validación técnica. Si lo que nosotros tenemos que confirmar es la pertinencia, que todos se interpretan los códigos como nosotros los quisimos poner, las preguntas tienen que estar en función de los elementos. Entonces, siendo el objetivo principal del mismo generar el recurso para hacer una medición objetiva de cómo se interpretan los códigos de diseño aplicados en la propuesta, su construcción debe responder igualmente a parámetros objetivos que no influyan o direccionen a las personas, las respuestas de las personas. Por ello, la construcción del instrumento debe tomar en cuenta, basarse en el concepto y los códigos de diseño que se han determinado en la propuesta. Para ello hay que considerar la idea planteada y los aspectos funcionales y expresivos que se redactan en la aplicación de esos códigos. Nosotros hemos dicho que queremos utilizar tal paleta de color para representar movimiento social, por ejemplo. Ese representar movimiento social es una función y es lo que yo tengo que validar. Yo no voy a hacer preguntas como, ¿le gustan los colores aplicados en el material? Porque eso no valida ningún parámetro de diseño, de composición, que le guste o no los colores, no me confirma, digamos, que comprenden el código utilizado. Por eso es importante la forma de redactar las preguntas. Y lo expresivo también. Nosotros colocamos los elementos para que el diseño se vea tierno, el diseño se vea formal, el diseño, o sea, los elementos tienen que cumplir también con expectativas de expresión. ¿Cómo queremos que se perciba? Entonces, si nuestro propósito es que se perciba tierno, amigable, pues sabemos que no vamos a usar formas, tipografías agudas, grotescas, etcétera. Entonces va en relación a lo que queremos comunicar. Entonces nosotros validamos esos aspectos funcionales y expresivos. Vamos a incluir todos los elementos de diseño que pueden ir desde formato, soporte, elementos gráficos de apoyo, tipografía, color, diagramación, composición, etc. Hacemos una lista de elementos y para cada elemento podemos hacer preguntas relacionadas con la función o preguntas relacionadas con la expresión. Considerar la cantidad de preguntas pertinentes para recabar información sobre todos los aspectos formales que se quieren validar. Una pregunta común es, ¿y cuántas preguntas es lo mínimo? O sea, no se conforme con lo mínimo. Haga todas las preguntas para validar de forma eficiente todos los elementos. Entonces, si son 8 elementos, por ejemplo, fácil son 16 preguntas porque tienen que validar función y expresión. Claro, cada instrumento va a ser diferente porque no es lo mismo preguntarle al diseñador que al grupo objetivo, que al experto en el tema, que son los 3 grupos con los que se valida. ¿Qué es lo que decimos acá? O sea, nosotros validamos con expertos de diseño, expertos en el tema y personas del grupo objetivo. Entonces vamos a hacer la cantidad de preguntas dependiendo de quién es el que va a validar.
Claro, las preguntas pueden ser más técnicas y pueden ser más para el diseñador. Para el grupo objetivo, por ejemplo, podemos hacer énfasis en la expresión, porque es lo que van a percibir, cómo lo van a sentir. Y para el experto en el tema, haremos preguntas sobre la pertinencia de algún determinado contenido y algunas funciones y expresiones de los elementos. La experiencia nos va a ir diciendo qué tipo de preguntas y de qué manera tengo que redactarlas. Entonces, mi consejo es que empiecen haciendo del diseñador, que es el que va a estar más complejo, porque a él sí le puedo colocar los elementos técnicos y preguntar en relación a los elementos técnicos, y ya después lo adapto a cómo serían estas preguntas dirigidas al experto en el tema o al grupo objetivo. En este sentido, el instrumento que se dirige a otros diseñadores será el redactado de manera más técnica. Yo puedo aprovechar, por ejemplo, el uso de tipografía, sans serif, aprovechando todas las variables de familia. Sirve para, pongo el encabezado y ahí con el encabezado o el enunciado de lo que yo quiero validar, voy a poner mis parámetros. Entonces, para cada grupo, de personas con las cuales se va a validar, ha de redactarse un instrumento distinto, aunque los parámetros sean de las mismas categorías. Si yo voy a validar tipografía, no con unos voy a validar una cosa y con otros voy a validar otra. Si es tipografía, va a cambiar la redacción, porque puede que el grupo objetivo no entienda tipografía, pero sí tipo de letra. Entonces, es importante revisar que los parámetros que vamos a validar sean los mismos. Colocar los parámetros dentro de los cuales las personas pueden hacer la elección. Por ejemplo, el color aplicado en la propuesta se asocia con alegría, entusiasmo, desorden. Eso tiene que ver con lo expresivo que está el color reflejando una sensación, un sentimiento o una emoción. Si ustedes ven ahí, nos está direccionando, nos está diciendo que tiene que contestar, sino la persona con toda libertad, cuando vea los parámetros, va a decidir si el color se asocia con alegría, con entusiasmo o desorden. Claro, si aquí la respuesta correcta es entusiasmo y algunos contestan alegría, hay que hacer unas adaptaciones. No podemos decir, ay, como alegría es parecido a entusiasmo, está bien. No, entusiasmo es una cosa y alegría es otra. Entonces hay que tener cuidado en los parámetros que ponemos. Otro ejemplo bien redactado. El tipo de letra usado es fácil de leer, difícil de leer, confusa. Y eso, pues sí es importante. Y lo validamos porque hay a veces tipos de letra que nos parecieron buenos para aplicar en el diseño, pero es a veces muy difícil diferenciar la L minúscula de la I mayúscula. Entonces yo puedo validar si es fácil de leer o no esa tipografía. ¿Hay algún elemento que está de más? Si no, ¿cuál? Porque hay que saber qué es lo que está de más. Evitar parámetros de medición que puedan ser subjetivos. A su criterio, el color es emotivo. Esta redacción no es correcta. Primero, porque si decimos a su criterio, nos estamos refiriendo a su opinión. Cuando validamos, no es la opinión en sí misma lo que nos interesa, sino la confirmación de un código. Entonces,
cree usted, considera a su criterio, no lo coloquemos en un instrumento que va a servir para validar, por favor. Si continuamos con el resto, el color es emotivo. Aquí, sin saber cuál es el diseño, ya sabemos que la respuesta es sí, porque desde que somos niños hemos aprendido que los colores reflejan emociones. Entonces ahí no estamos validando nada. ¿Qué tenemos que hacer? Buenas preguntas para tener resultados objetivos y poder hacer adaptaciones al diseño que respondan de mejor manera a la lectura de los códigos. Evitar preguntas que dirijan las respuestas de quienes llenan la validación. Considera igual incorrecto porque parece opinión y debemos evitar eso. Casi siempre más que una pregunta con un signo de que abre pregunta y cierra pregunta, la validación lleva enunciados que se completan con los 3 parámetros que vamos a poner. Considera que el color anaranjado refleja calidez. Aquí totalmente direccionado, porque además es algo que hemos aprendido desde primaria. Entonces, mi recomendación es que cuando las respuestas son sí y no, estamos direccionando, porque quiere decir que la respuesta está en la pregunta. Esta, digamos, debería redactarse: el color anaranjado refleja, y pongo los parámetros. Y ahí resolvemos esa direccionalidad. Puede también utilizarse escalas numéricas, que aquí hay que tener cuidado, porque también podemos caer en la trampa de hacer la pregunta, ¿qué tanto el color anaranjado refleja calidez? Esa pregunta sigue siendo parecida a la que tiene respuestas de sí y no. Casi siempre cuando usamos escala, validamos niveles, como está, por ejemplo, la pregunta acá. ¿Qué nivel de aproximación refleja el personaje con relación a las características del grupo objetivo? Esta pregunta sí nos va a permitir validar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buenas preguntas para que la validación sea exitosa, aunque haya personas que no comprendan el código. No me sirve o no es mejor, más bien, una validación donde todos están de acuerdo conmigo, porque no siempre va a ser cierto. Entonces, ponemos pilas con esas, a veces, falsas creencias que tenemos. Con la validación, entonces, ya se puede tener las reacciones de las diferentes audiencias que nos están ayudando a validar y hacer adaptaciones de los códigos antes de ser producidos en su formato final. Y estas adaptaciones no es, por ejemplo, si no me entendieron con el verde esperanza, sino naturaleza, voy a quitar el verde. Esa no debe ser mi reacción. Si yo sé que el verde es fundamental porque además se relaciona con el quehacer de la institución. ¿Qué puedo hacer? Colocar un color verde más menta que ayude a reflejar lo que yo necesito y no otra cosa. Y esa es, en términos generales, la presentación. Voy a procurar a más tardar el fin de semana mandar la presentación de este y el tema anterior que no lo he mandado para que sus profesores se los puedan compartir. Voy a dejar de presentar y consultar si tienen alguna duda. Creo que lo importante es entender que la validación es un recurso, no es algo
que le tenemos que tener miedo. O sea, mi experiencia me ha ayudado a ver que la validación es un paso de confirmación, digamos, que me confirma si los códigos están comprendidos como se necesita o hay que hacer unos ajustes. Y lo más importante, hay que hacerle caso a ese uno. Si fuera solo uno el que me dice, no, mire, es que yo entendí que el verde es naturaleza y no esperanza. Entonces, eso sí es importante en la validación porque nos cambia el chip de otros instrumentos que hemos aplicado, donde la mayoría es la que manda, digamos. Aquí la minoría puede ser la que nos ayude a hacer mejores ajustes al material. Entonces, hoy sí les dejo con consultas, preguntas, desde mi experiencia, mucho de en lo que yo utilizo validación es en materiales que tienen que ver con temas sociales. No todo material necesita ser validado. Conviene validar un material que es bastante complejo, como lo están haciendo ustedes, porque también no vale la pena gastar pólvora en zanates, diría mi abuelita, digamos. O sea, no vamos a validar si un volante de oferta 2x1 está bien codificado, digamos, porque probablemente en esa pieza tenemos que hacerlo de hoy para hoy mismo, digamos. Pero entonces también ser eficientes en qué y cómo asumir este proceso de validación. Muy bien, hoy sí les dejo que hagan preguntas. Gracias, Erika. Jóvenes, dudas, preguntas, en este momento que puedan plantear. Bien, yo creo que no hay dudas, Jairo, pero pues sí cualquier cosa, si necesitan apoyo con la estructura de los instrumentos, saben que con mucho gusto les puedo ayudar. Si alguien ya tiene dudas con el instrumento ya cuando lo están haciendo, porque siempre sabemos que no es lo mismo escuchar la charla que ya cuando tenemos que presentar la situación, con mucho gusto podemos dar los apoyos respectivos. Gracias, Jairo, por la invitación a compartir este contenido. Muy bien, gracias, Erika. Vamos a compartir por acá el reconocimiento por su participación esta tarde, que dice así: la Escuela de Diseño Gráfico, Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos de Guatemala, a través de la asignatura de Diseño Virtual 8, otorgan el presente diploma de agradecimiento a la maestra Erika Grajeda por la conferencia brindada sobre técnicas de medición aplicada a proyectos de diseño, dado en la ciudad universitaria el 2 de mayo de 2025, y firma mi persona como coordinador del área de diseño. Estaremos haciendo llegar ropa y agradeciéndole su tiempo, su preparación, y pues recordarle a los estudiantes la importancia de validar sus piezas y fundamentalmente si surgieran ajustes o cambios que hacer, pues alentarlos a que puedan aplicarlos para que entonces, gracias, Erika. Gracias a ustedes. ¿Algunas palabras antes de despedirnos? Pues motivarles a ver en la validación un aliado, una herramienta positiva más adelante cuando tengan experiencia laboral, también explorar las otras alternativas y en el caso de la evaluación también ser lo más objetivos posibles. Creo que a veces, sí, todo está bien diseñado, digamos, debemos hacer instrumentos que nos permitan ir mejorando
claro, con la experiencia hay cosas que ya vamos a saber de cajón, cómo implementarlos, pero recuerden siempre que lo más importante para nosotros no es lo que hacemos, sino las decisiones que tomamos en función de lo que hacemos, porque esa es la diferencia entre nosotros que estamos estudiando una licenciatura y aquellos chispudos que manejan una computadora, digamos. Entonces, esa diferencia tiene que notarse y los recursos para medir piezas gráficas son muy importantes, son una herramienta para mejorar esa parte. Gracias, Erika. Entonces ha sido un gusto tenerla con nosotros y también agradecerles a todos su participación. Entonces estamos ahí siempre a la orden, joven, cualquier duda, consulta, pues lo veremos en la clase cuando ya estén desarrollando estos procesos. Muy bien. Que tengan feliz tarde para todos. Nos encontramos en una futura. Buena tarde, nos vemos.